la grabación. Atenta a mi secretaria, Karina, por esta vez. Profesor, disculpe, es que mi internet estaba bajo y me cambié de internet, por eso me salí un rato de la clase. Ok, ya, ahora sí, vamos a comenzar. Atento por favor a la clase, ¿ya? Voy a escuchar las clases de los triángulos de acuerdo a sus medidas y de acuerdo a sus ángulos internos, ¿sí? Repito, esta vez vamos a escuchar cómo se llaman los triángulos de acuerdo a sus ángulos internos, ¿sí? Ahí deme un minuto, ahí está. Atento por favor, espero que les agrade la clase o el video. Bienvenidos, en este video vamos a clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Vamos a comenzar clasificando según sus lados. Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados miden igual. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo equilátero donde sus tres lados miden 2. Podemos citar otros ejemplos. Otros triángulos equiláteros, fíjense que todos son equiláteros. ¿Por qué? Porque sus tres lados miden igual. Un triángulo es isósceles si tiene dos lados que miden igual o tienen la misma longitud. Veamos algún ejemplo. Aquí este triángulo isósceles tiene base 2 y los lados restantes miden 2,24. O sea, es isósceles porque tiene dos lados iguales. Fíjense, les muestro otros ejemplos donde es isósceles, los dos lados miden igual. Y aquí, por ejemplo, fíjense que aquí ya deja de ser isósceles porque tiene tres lados que miden distintos y tiene otro nombre cuando los tres lados miden distintos. Aquí lo volví a acomodar y fíjense que aquí sí es isósceles porque tiene dos lados que miden igual. Y un triángulo es escaleno cuando sus tres lados miden distinto. Y fíjense aquí en este ejemplo, aquí tenemos un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque este lado mide 2, este lado mide distinto, 2,5 y este lado mide 2,06. Los tres lados tienen que medir distinto. Aquí vemos otro ejemplo. Los tres lados miden distinto. Aquí vemos otros ejemplos. Los tres lados miden distinto. Otro ejemplo. Fíjense que estoy eligiendo cuidadosamente para que los tres lados no midan igual. Ahora vamos a clasificar los triángulos según sus ángulos. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, o sea un ángulo que mide 90 grados. Por ejemplo, este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí. Les muestro otros ejemplos. Este triángulo también es rectángulo. Este triángulo también es rectángulo. Todos estos triángulos que les estoy mostrando son todos rectángulos. Este es rectángulo. Sin embargo, si yo hago así, este triángulo no es rectángulo porque ni este ángulo, ni este ángulo, ni este ángulo mide 90 grados. El triángulo rectángulo debe poseer el ángulo recto. Por lo tanto, aquí no es rectángulo, aquí sí es un triángulo rectángulo. Un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son menores que 90 grados. Observemos de que los ángulos, aquí es acutángulo porque los tres ángulos son menores que 90 grados. Aquí sigue siendo acutángulo. A todos estos casos, todos estos son ejemplos de triángulos acutángulos. Sin embargo, aquí no es un triángulo acutángulo. Aquí sería un triángulo rectángulo. Aquí vuelve a ser acutángulo. Y aquí mucho cuidado porque aquí dejó de ser acutángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo mayor que 90 grados. Aquí no es este no es un ejemplo de un triángulo acutángulo. De hecho, después lo vamos a ver, es un triángulo obtusángulo.
O sea que un triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos menores que 90 grados. Los tres ángulos tienen que ser menores que 90 grados. Un triángulo es obtusángulo si uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Y aquí lo podemos ver claramente. Este ángulo mide 45 grados, este mide 30,96 grados y este mide 104,04 grados. Y observemos que sigue siendo obtusángulo y aquí sigue siendo obtusángulo, pero aquí, por ejemplo, deja de ser obtusángulo. ¿Por qué? Porque los tres ángulos son menores que 90 grados. Aquí, en este caso, sería acutángulo. O sea que para que sea obtusángulo, uno de sus ángulos tiene que ser mayor que 90 grados. Puede ser cualquier ángulo, eso es indistinto. Fíjense, aquí también estamos ante un ejemplo de un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo mayor que 90 grados y eso ya es suficiente para que sea obtusángulo. A continuación vamos a ver la relación que existe entre la clasificación según sus lados y qué sucede con cada uno de los ángulos en cada una de las clasificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de triángulo equilátero, veamos qué sucede con los ángulos interiores. Podemos ver que los tres ángulos interiores son iguales, miden igual. De hecho, siempre miden igual, siempre miden 60 grados los tres ángulos interiores. Fíjense que por más que cambie a otro triángulo equilátero, siempre los tres ángulos interiores van a medir 60. Veamos qué sucede con los ángulos interiores del triángulo isósceles. Observemos de que tiene dos ángulos que miden igual y uno distinto. Ustedes lo pueden ver. Aquí estoy graficando otros triángulos isósceles y fíjense de que estos dos ángulos miden igual y este tercero mide distinto. O sea que tiene dos ángulos iguales y uno distinto. Aquí lo podemos ver claramente que estos dos ángulos se mantienen igual y este mide distinto. Y el triángulo escaleno, vemos que los tres ángulos miden distinto. Fíjense, al ser escaleno, ven que los tres lados miden distinto. Por lo tanto, también los ángulos miden distinto. A ver, escúchenme un minuto, muchachos, ¿ya? A ver, mucha atención acá, por favor. Esta parte que ven acá, ¿ven el pulsor? ¿Sí? Es un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque sus tres lados tienen la misma medida. Escuchen bien, cuando los tres lados tienen la misma medida, esta abertura, o este ángulo que ustedes llaman ángulos internos, van a ser la misma abertura, quiere decir que va a ser la misma medida. No se olviden que un ángulo se forma por la abertura. Estas tres aberturas van a ser iguales. Por lo tanto, siempre en los triángulos que son triángulos equiláteros, los ángulos van a medir siempre 60 grados. Repito, todo ángulo interno de un triángulo equilátero, sus ángulos de cada uno de sus lados mide 60 grados. Esa es una por ley. ¿Por qué? Si hemos quedado por propiedad, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, ¿sí o no? Si yo me pregunto, si tengo tres lados iguales, por lo tanto, tengo tres aberturas iguales, 180 entre 3, 60 grados mide cada ángulo. ¿Ok? O sea, cada ángulo de cualquier triángulo que sea equilátero mide 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en estos triángulos que son isósceles. Cuando es isósceles, cuando tienen dos lados iguales y uno diferente. Normalmente este lado diferente se llama base. Repito, este lado que es diferente a estos dos se le llaman base. ¿Y cuál es la condición? Cuando yo tengo un triángulo, el triángulo es un triángulo de dos lados iguales
Por lo tanto, yo lo voy a llamar triángulo isósceles, que indican que los ángulos de sus bases, estos dos ángulos van a ser siempre iguales. Si esto mide 50, esto mide 50. Si esto mide 80, este mide 80. Si esto mide 45 grados, este mide 45 grados. ¿De acuerdo? Siempre van a ser ángulos de sus bases iguales, las medidas. Pero la condición, ¿cuál es? De que estos triángulos, estos lados sean iguales. ¿Estamos de acuerdo ahí o no estamos de acuerdo ahí? ¿Hasta ya una pregunta? ¿Hasta ya una pregunta? Karina, yo sé que estás conmigo, estás con sueño, sí, yo imagino, pero es el producto del primer día de clase, no te preocupes, estamos iguales. Pero me dejó, No, a ti me dejó. profesor, disculpe, es que como recién me estoy acostumbrando a los lentes todavía, como Ah, que me ya, yo lagrimean los pensaba que ojos. estaba llorando porque recién me has visto después de tanto tiempo, la emoción de tus santos, supuestamente. A ver, teniendo linda, a ver, vamos al tema. ¿Hasta hay una pregunta a cualquier alumno de ustedes, muchachos? Ojo, mucha atención a esto porque es muy importante. Esto es algo clave hasta quinto de secundaria, una condición de todo clase de triángulo. Ahora miren acá. Esto lo que pueden ver es un rectángulo. Es un rectángulo. ¿Cuándo es un rectángulo? Cuando tenemos un ángulo de 90 grados. En este caso, por ejemplo, el gráfico que me invita el dibujo, este es un triángulo escaleno. Y ojo, ojo con eso, mucha atención con esta teoría. Todo triángulo escaleno es aquel que tiene tres lados distintos. Y hay una lógica. Si yo tengo tres lados distintos, obviamente se sobreentiende que las aberturas van a ser distintas. Porque como las medidas son distintas, obviamente las aberturas son distintas. Por lo tanto, todo triángulo escaleno siempre va a tener tres ángulos distintos, internos. Ojo, ojo, todo triángulo escaleno siempre va a tener tres ángulos distintos internos. Siempre. Ahora, aquí viene una gran pregunta, profesor Pedro. Usted nos comentó del triángulo, cuando el triángulo, perdón, quiero verlo acá, perdón. Disculpe un segundo, ¿ah? Un segundo acá. Un segundo acá. Yo cogí la imagen. El triángulo es escaleno. Obtus ángulo. A ver, perdón. Ahí está. Con este triángulo, miren acá. Este es un triángulo rectángulo. Esto le voy a dar bastante prioridad. ¿Por qué prioridad, muchachos? Porque miren bien. Este lado, el lado, por ejemplo, JK y el lado KL, yo lo puedo leer de dos maneras. Puedo leer JK o KJ. No se olviden que los segmentos se pueden leer de dos formas, porque tienen la misma medida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Listo. El lado JK y el lado LK son los lados que forman, ¿qué cosa? El ángulo de 90 grados. Y todos lados que forman a un ángulo de 90 grados se llaman catetos. Hagan aparecer la famosa ley de Pitágoras. Se llaman catetos. A estos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Se llama hipotenusa. Y decir que siempre la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de todo triángulo rectángulo. ¿Ok? Siempre en todo triángulo rectángulo, perdón, la hipotenusa es el lado más largo. Y esto nunca se olviden, eso me acuerdo que el profesor me enseñó en quinto y cuarta media. Pero es algo básico. Una pregunta de la universidad para el examen de admisión vino así. Me acuerdo de San Marcos. Si tengo un triángulo rectángulo, ¿cuál sería el lado más largo? Y ya ponían ahí lado AB, ponían lado EC, y abajo ponen cateto o ponen hipotenusa. La pregunta es hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, siempre el lado más largo, o la longitud que tiene el lado que tiene mayor longitud, es la hipotenusa. ¿Ok? ¿Y qué cosa es la hipotenusa? Es el lado opuesto a todo ángulo de 90 grados. Es el lado opuesto a todo ángulo de 90 grados. Y profesor, pero, ¿y quiénes forman el ángulo de 90 grados? Los dos catetos.
los dos catetos. Esto, porque le hago mucho hincapié, porque en la siguiente clase vamos a ver la famosa ley de Pitágoras. A eso que llegar, por eso yo que centrarme bien en esta clase. ¿Alguna pregunta a ti, muchachos? ¿Está claro el tema hasta ahí? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Vean ustedes. Sí, profesor. Así yo creo que solamente yo pienso que Karina, no sé, solamente son Xiomara, son las únicas que tienen clase, y los demás parece que estuvieran en otras clases o no están escuchando la clase, me parece. A ver, ¿qué dice, bueno, Chantal recién entrado. ¿Quién me dice, por favor, es mío, Antonella? ¿Has entendido o no el tema? Antonella, mío, ¿me escuchas? Yo no puedo trabajar con personas que no me están respondiendo. Bueno, y así no puedo trabajar. Para mí, yo puedo pensar que tú no estás en clases, Antonella. A ver, por favor, ¿qué me dice Sandoval? Pues tampoco responde. ¿Qué me dice, por favor, Sanés Medina? Pues, se dan cuenta. Yo no sé si estoy trabajando en clases o estoy haciendo mi explicación en vano. A ver, voy a un minuto, voy a llamar lista, por favor, ¿ya? A ver, María. ¿No está? No está. Josué Ramírez. Ramírez Josué. Sí, profesor. Vamos, hijo, pero a ver, si me dice, no estoy llamando lista. Presente, profesor. Me entendí, no está atento a lo que estoy explicando. O no está en mi clase. Bueno. A ver, Benítez, Shirley. Presente, profesor. Cano. Presente, Cano. Ya. Presente, profesor. García, Castillo García. Claudia. Presente, profesor. Ya. Flores. Presente, profesor. Ya. Ahorita, porque justo voy a este momento aquí, alumno ha estado en clases. Fuentes, Andrea. Presente. Ya. Gaspar Cataño. Gaspar Cataño. Presente, profesor. Gómez. Evelyn. Presente, profesor. ¿Vas a entender la clase, Evelyn? Sí, profesor. Ya. Ya. Si me has entendido, te hago una pregunta, Evelyn. ¿Ve la imagen? Evelyn, ¿ve la imagen? Sí. Ya. KL, ¿qué cosa es? Es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama su nombre? Este lado, ¿cómo se llama? Flores, ¿me escuchaste? La misma pregunta. ¿Cómo se llama este lado? Rectángulo. Matthew, ¿me escuchas? ¿Cómo se llama este lado? Para que vean muy bien cómo están atentos en la clase. Dime. Matthews. Rectángulo. ¿Perdón? Rectángulo. Gracias por tu atención en la clase. Claudia. ¿Cómo se llama este lado? Es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama? Profesor, ¿yo le puedo decir? Dime, Ramírez. Es un cateto. Profesor. Por eso para que tú veas, para que ustedes se Es den un cuenta, cateto. para que se den cuenta, a 5 personas, a pesar que estamos con el video, estamos entrando paso por paso, para que se den cuenta ustedes la atención que prestan en la clase. Eso para que se den cuenta, o sea, pues yo digo, ¿de qué vale que me mate explicando? Cuando se dan cuenta que de 5 alumnos, uno más me ha respondido. Uno. Para que se den cuenta ustedes. ¿Es justo eso? Pues, gracias, ¿cómo que sea que esta clase que estoy grabando, el papá lo pueda ver? Y puede preguntar a su hija o a su hijo qué cosa hacía en clase cuando el profesor está explicando. Entonces, por eso yo digo, ¿de qué vale que tanto explique cuando ni siquiera le prestan atención en la clase? La verdad es muy incómodo esto, pero la verdad que no sé, por eso digo, me doy cuenta, no apoyan, ¿se dan cuenta?
no apoyan en la clase. O sea, parece que no están con la cámara apagada, no están en la clase, o no le dan importancia al tema. Bueno, pues lo que sea productivo para el que quieren, entonces, con otras palabras. A ver, seguimos contigo, Chantal. Chantal, ¿estás en línea? Sí, profesor. Ya, Damaris. Damaris Lázaro. Antonella Mío. Antonella Mío. Muñoz Etián. Muñoz Etián. Noé Perla. Presente, profesor. Odar. Presente, profesor. Palacios. Presente, profesor. Perdón. ¿Con qué padre voy a hablar ahorita? Acá está. Palacio, ya está, ¿no es cierto? Yamilet. Yamilet, Presente, profesor. ya. Roldán Cielo. Presente, profesor. Luciana. Presente, profesor. Sanés, Luciana, Luana, perdón. Luana. Ok. Sanés, Medina. Presente, profesor. Silva Guevara, está. Presente, profesor. Juan. Presente, profesor. Soto. Jesús. Melanie. Presente, Valencia. profesor. Ok, Valencia. Presente, profesor. Vázquez. Profesor, sí estoy presente. Sí, pero cuidado. Sen Ya. Vázquez. Presente, profesor. Ya. Vega Crispín. Faltó. Vilche Diana. Ya, Villa Corta. Samata Luz. Presente, profesor. Flor Sanabria. Presente, profesor. Muy bien. Ya tengo con quién conversar después de clase. Bueno, pero muchachos, a ver, vamos contigo, es Flor. Flor, una consulta. Sí, profesor. Dicen que los ángulos acutángulos son aquellos que dividen menos 90 grados, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Los ángulos, pregunto yo, ¿los ángulos acutángulos son aquellos que dividen menos 90 grados? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Entonces, yo pregunto, si son ángulos acutángulos, ¿con qué otro nombre se les conoce a estos ángulos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas si en ángulos tenía un nombre? Ángulos agudos, ¿no es cierto? Agudos. ¿Y cómo se llaman los ángulos agudos? ¿Son aquellos que miden menos 90? ¿Menos 90? A ver, Luz. Ya, Luz, ¿me escuchas? Luz, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, Luz, si este es un ángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, ¿cómo se llaman estos lados que forman el ángulo de 90 grados? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, hija? Ya, Soto, ¿sabes el nombre? Soto, ¿cómo se llaman estos ángulos, hija? ¿Perdón? No, estos lados, ya bien, pero los lados que forman los 90 grados, ¿cómo se llaman los lados que forman los lados? ¿Ah? Catetos. ¿Cuál sería el hipotenusa? Ya. ¿Y el de acá cómo se llamaría? Hipotenusa, muy bien. A ver, vamos contigo, Sol. Sol, ¿me escuchas? Sol, ¿me escuchas? Bueno, yo pensaba solamente tenía problemas con mi... Luciana Cielo, ¿me escuchas? Sí, profesor. Luciana, dice que los ángulos, los triángulos obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿no?
perdón, mayor de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si tengo un ángulo mayor, ya, si yo tengo un ángulo en un triángulo obtusángulo, un ángulo mayor de 90 grados, los dos ángulos que me sobran serán mayores de 90 o menores de 90. Como son tres ángulos, de los tres menores. Por eso digo que siempre cuando son un triángulo obtusángulo, hay un ángulo obtuso y dos agudos. ¿Ok? Un obtuso y dos agudos. ¿Por qué dos agudos? Pues son menores de 90 grados. Y hay uno de mayor de 90 grados. A ver. Vamos a ver qué tanto han entendido en la clase, ¿ya? A ver. 5 grados, este mide 30,96 Bueno, vamos a pasar acá. Dejar esta clase. grados y este mide 104. Ya, voy a dejar la clase acá. A ver, vamos a la teoría, ¿ya? 4,04 grados. Entonces, Y observemos que voy a terminar acá. Y esto me va a servir como una información. Ahora vamos al tema de la teoría. A ver, usted tiene no sé si han podido, Omar, pide su documento, por favor, te envié la información. En geometría ya salió el tema. ¿Lo puede confirmar, Sí, Omar? profesor, sí, el tema. Ya está, ¿no es Sí, cierto? sí, el tema. Sí, profesor. Ya, dame un segundo, voy a salir de acá. Listo. Así. Voy acá. Listo. Vamos a hacer esta clase acá, de tema. ¿Qué dice este tema? Dice el profesor Pedro, con lo que ustedes han podido hacer hasta ahora. Perdón, un segundito. A ver, ahora sí, ahí. Dice lo siguiente, tema 1, del tercer bimestre. Dice acá, los triángulos se clasifican de acuerdo a sus medidas de los ángulos interiores y la longitud de su lado. Según sus ángulos, tenemos los obtusángulo, acutángulo y rectángulo. Y según las longitudes tenemos escaleno, equilátero e isósceles. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos. Según la medida de sus ángulos interiores, tenemos acá, primero, acutángulo. A ver, tenemos que decir la definición. Cano. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Cuando mide menos de 90 grados. Cuando sus ángulos internos, sus tres ángulos internos miden menos de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Profesor. Ok. Cuando la medida de sus ángulos internos miden menos de 90 grados. Ok. A ver, acá está. Esto yo puedo indicar que alfa, beta y teta, estos tres ángulos van a ser menores de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? O también puedo decir también que los tres ángulos de un triángulo acutángulo son ángulos agudos. Ojo con eso, ojo con eso. También puedo decir que los tres ángulos internos de un triángulo acutángulo son ángulos agudos. ¿Y por qué agudos? Porque todo ángulo agudo es menor de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo ahí? A ver, dime tú, por favor, perdón, vamos contigo, Jesús. Sí, profesor. Alfa, beta y teta. ¿Uno de esos tres ángulos pueden medir más de 90 grados? ¿O no? Es un triángulo acutángulo. No sé si me escucha bien la pregunta. Profesor, no pueden. Ya, no puede. ¿Por qué? Porque tienen que ser ángulos agudos. No, ángulos Ujú. agudos. Y los ángulos agudos son menores de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Ya, muy bien. Pasamos a la claro, siguiente pues porque clase. si uno de ellos fuera igual a mayor a 90 grados, entonces Sí, ya tendría que cambiar a tus ángulos. solamente por... Sí. Muy bien. Ahora bien, ¿qué cosa es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo que tiene solamente un ángulo. Ojo, un solo ángulo que mira 90 grados. Listo. Dice, ¿ves? La medida de uno de los ángulos es 90 grados. Nada más. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Repito acá. Acá aparecen dos nombres. Y me vas a decir conmigo, Odar. ¿Me escuchas, Odar? Sí, profesor. Ya, en todo triángulo rectángulo aparecen unos nombres nuevos en la ley de Pitágoras. ¿Este lado cómo se llamaría? Cateto. Cateto. ¿Y este lado?
el